VPH, el virus del papiloma humano desde la ciencia, prevención, diagnóstico y tratamientos. En este libro encontrarás una visión completa y basada en la ciencia sobre el virus del papiloma humano, VPH, abordando no solo los aspectos biológicos y médicos, sino también las herramientas más avanzadas para la prevención, diagnóstico y tratamiento. Desde su impacto en la salud pública hasta la vacunación y las estrategias de manejo clínico, encontrarás información clave para protegerte y cuidar a los tuyos. Al leer hasta el final, tendrás una comprensión profunda del VPH, sus riesgos y cómo prevenirlo o tratarlo eficazmente, respaldado por investigaciones científicas actualizadas. Introducción. ¿Qué es el virus del papiloma humano, VPH? El virus del papiloma humano, VPH, es un grupo diverso de virus que afecta a la piel y las membranas mucosas del cuerpo humano. Existen más de 200 tipos de VPH identificados, algunos de los cuales causan verrugas comunes, mientras que otros son responsables de infecciones en las áreas genital, oral y anal. Aproximadamente 40 de estos tipos pueden transmitirse por contacto sexual y están asociados con enfermedades de transmisión sexual. Los tipos de VPH se dividen en dos categorías principales: los de bajo riesgo, que causan verrugas genitales, y los de alto riesgo, que pueden provocar cáncer, especialmente cáncer cervical. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el VPH de alto riesgo está directamente relacionado con la mayoría de los casos de cáncer cervical en mujeres. Historia del descubrimiento del VPH. El VPH fue descubierto por primera vez en el siglo XX. Pero fue en la década de 1980 cuando los científicos Harold Zerhausen y sus colegas identificaron los tipos de VPH 16 y 18 como los principales responsables del cáncer cervical. Este descubrimiento revolucionó la comprensión de las infecciones virales y su relación con el cáncer, lo que llevó a la creación de vacunas preventivas. En 2008, Harold Zerhausen recibió el Premio Nobel de Medicina por su contribución al descubrimiento de la relación entre el VPH y el cáncer. Impacto global del VPH en la salud pública. El VPH es una de las infecciones virales más comunes en el mundo. Según datos de la OMS, casi todos los hombres y mujeres sexualmente activos se infectan con VPH en algún momento de sus vidas. La mayoría de las infecciones son asintomáticas y se resuelven por sí solas, pero ciertos tipos de VPH pueden persistir y causar cáncer. El cáncer cervical es la cuarta causa más común de cáncer en mujeres a nivel mundial, con más de 500.000 casos nuevos cada año. Además del cáncer cervical, el VPH está vinculado a otros cánceres, como el de garganta, ano y pene. La vacunación y el cribado han sido fundamentales en la reducción de la incidencia de cánceres relacionados con el VPH. Y la OMS ha lanzado una estrategia global para eliminar el cáncer cervical como problema de salud pública para 2030. Capítulo 1. Biología del VPH. Estructura y tipos de VPH. El VPH es un virus pequeño, de doble cadena de ADN, que pertenece a la familia Papillomaviridae. Su estructura se compone de una cápside proteica formada por 72 capsómeros, que encapsula el material genético. El genoma del VPH tiene aproximadamente 8.000 pares de bases y contiene 8 genes principales, que se dividen en dos grupos: genes tempranos, E, y genes tardíos, L. Los genes E se asocian con la replicación viral y la transformación celular, mientras que los genes L codifican las proteínas de la cápside. Existen más de 200 tipos de VPH, clasificados en bajo y alto riesgo. Los tipos de bajo riesgo, como el VPH 6 y 11, causan verrugas genitales y son raramente oncogénicos. Los tipos de alto riesgo, como el VPH 16 y 18, están asociados con la mayoría de los cánceres cervicales y otros cánceres anogenitales y orofaríngeos. Ciclo de vida del virus. El ciclo de vida del VPH se inicia cuando el virus infecta las células basales de la piel o las mucosas a través de microlesiones. Una vez dentro de la célula, el virus utiliza la maquinaria celular para replicarse, pero no causa daño inmediato. Durante la fase de latencia, el VPH puede permanecer en las células sin ser detectado por el sistema inmunológico. A medida que las células infectadas se desplazan hacia la superficie epitelial, el virus se ensambla en nuevas partículas virales, que se liberan al medio externo para infectar nuevas células. El VPH es un virus que depende del estado de diferenciación de las células huésped para completar su ciclo de vida.
Esto significa que el virus solo se replica activamente en las capas superficiales de la piel y las mucosas, donde se forman las partículas infecciosas. Diferencias entre los tipos de alto y bajo riesgo. Los tipos de bajo riesgo, como el VPH 6 y 11, suelen causar verrugas genitales y papilomas en áreas de la piel y las mucosas. Estos tipos no suelen integrarse en el ADN de la célula huésped y raramente causan cáncer. Por otro lado, los tipos de alto riesgo, como el VPH 16 y 18, son oncogénicos, lo que significa que pueden causar cáncer. Estos virus tienen la capacidad de integrar su ADN en el genoma de la célula huésped, interrumpiendo la función normal de los genes que controlan el crecimiento celular. Este proceso puede conducir a una proliferación celular descontrolada y, finalmente, al desarrollo de tumores malignos. Mecanismos de infección y replicación en el cuerpo. El VPH se transmite principalmente por contacto directo con piel o mucosas infectadas, lo que ocurre frecuentemente durante las relaciones sexuales. Una vez dentro del cuerpo, el VPH infecta las células epiteliales basales, principalmente en el cuello uterino, el área anogenital, la cavidad oral y la garganta. A nivel molecular, el virus interfiere con los mecanismos de control del ciclo celular al inhibir proteínas clave como P53 y Rb, responsables de detener el crecimiento de células dañadas o infectadas. Esto le permite al virus replicarse sin ser detectado. Los tipos de alto riesgo del VPH expresan las proteínas virales E6 y E7, que inactivan los mecanismos de defensa celular contra la proliferación descontrolada. La proteína E6 se une a la proteína supresora de tumores P53, llevándola a la degradación, mientras que la proteína E7 se une a la proteína Rb, desregulando el control del ciclo celular. Esta combinación de acciones permite que las células infectadas se dividan de manera descontrolada, aumentando el riesgo de desarrollar cáncer. Capítulo 2. Transmisión del VPH. Formas de transmisión del VPH. El VPH es uno de los virus de transmisión sexual más comunes en el mundo. Se transmite principalmente a través del contacto directo de piel a piel durante las relaciones sexuales, incluyendo el sexo vaginal, anal y oral. A diferencia de otros virus, como el VIH, el VPH no requiere la penetración para transmitirse. El simple contacto con las áreas genitales infectadas puede ser suficiente para el contagio. Esto incluye el contacto con genitales, la piel perigenital, el ano y la boca. Las estadísticas indican que la mayoría de las personas sexualmente activas estarán expuestas al VPH en algún momento de su vida. Y la mayoría de las infecciones son asintomáticas y se resuelven espontáneamente dentro de 1 o 2 años. Factores de riesgo, sexualidad, hábitos y estilos de vida. Varios factores de riesgo pueden aumentar la probabilidad de contraer el VPH. Múltiples parejas sexuales, aumenta significativamente el riesgo de exposición al VPH. Cuanto mayor sea el número de parejas sexuales, mayor será la probabilidad de contraer el virus. Edad temprana de inicio sexual. Comenzar la actividad sexual a una edad temprana se ha asociado con un mayor riesgo de infección por VPH. Posiblemente debido a una mayor duración de la exposición y a un sistema inmunológico menos desarrollado. Relaciones sexuales sin protección. Aunque los preservativos pueden reducir el riesgo de transmisión, no protegen completamente contra el VPH, ya que el virus puede infectar áreas no cubiertas por el preservativo. Sistema inmunológico debilitado. Las personas con sistemas inmunológicos comprometidos, como los pacientes con VIH o aquellos que toman medicamentos inmunosupresores, tienen mayor riesgo de desarrollar infecciones persistentes por VPH. Consumo de tabaco. El fumar se asocia con una mayor persistencia del VPH y un mayor riesgo de desarrollar cáncer relacionado con el virus. Las sustancias químicas del tabaco pueden debilitar las defensas naturales del cuerpo, facilitando la infección viral. Vías no sexuales de transmisión. Aunque la transmisión sexual es la vía más común, existen otras formas menos frecuentes en las que el VPH puede transmitirse. Estas incluyen: transmisión vertical. El VPH puede transmitirse de madre a hijo durante el parto. Los recién nacidos pueden desarrollar papilomatosis respiratoria recurrente, una afección rara pero grave en la que el VPH causa el crecimiento de verrugas en las vías respiratorias. Contacto directo no sexual. Si bien es menos común, es posible contraer VPH a través del contacto no sexual con superficies contaminadas,
como utensilios médicos mal desinfectados o instrumentos de manicura que no han sido esterilizados. Autoinoculación. Las personas pueden autotransmitir el VPH desde áreas infectadas a otras partes de su cuerpo, como las manos o los pies, lo que puede provocar verrugas en esas áreas. Capítulo 3. El VPH y el cáncer. Asociación del VPH con el cáncer cervical. El VPH está directamente relacionado con la mayoría de los casos de cáncer cervical en mujeres. Los tipos de alto riesgo del virus, en particular el VPH 16 y 18, son responsables de aproximadamente el 70% de los casos de cáncer cervical en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el virus puede causar lesiones en el cuello uterino que, si no se detectan y tratan a tiempo, pueden progresar a cáncer cervical invasivo. Estudios longitudinales han demostrado que las mujeres con infecciones persistentes por VPH de alto riesgo tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar este tipo de cáncer. El cribado cervical mediante la prueba de Papanicolau, PAP, y las pruebas de ADN para la detección del VPH han sido fundamentales en la reducción de la incidencia de cáncer cervical, ya que permiten identificar lesiones precancerosas antes de que se conviertan en cáncer. La vacunación contra el VPH también ha mostrado ser efectiva en la reducción de infecciones por los tipos más peligrosos del virus, disminuyendo así la prevalencia del cáncer cervical. Otros tipos de cánceres relacionados con el VPH, cáncer de pene, ano, garganta. Además del cáncer cervical, el VPH de alto riesgo está relacionado con otros tipos de cánceres. En los hombres, el VPH puede causar cáncer de pene y cáncer anal, aunque estos tipos de cáncer son menos comunes que el cáncer cervical. También afecta a personas de ambos sexos con cáncer de ano, garganta, orofaríngeo, y cáncer vulvar en mujeres. El cáncer orofaríngeo asociado al VPH ha aumentado en incidencia en las últimas décadas, especialmente en hombres. Se ha encontrado que el VPH 16 es el responsable de la mayoría de estos cánceres, que se desarrollan en la parte posterior de la garganta, incluidas las amígdalas y la base de la lengua. La transmisión oral del VPH a través del sexo oral se ha identificado como un factor de riesgo clave para el desarrollo de este tipo de cáncer. Mecanismos de transformación celular y oncogénesis. El VPH de alto riesgo provoca cáncer al interferir con los mecanismos normales de regulación celular. Las proteínas virales E6 y E7 juegan un papel clave en este proceso. Estas proteínas se unen y desactivan dos importantes proteínas supresoras de tumores del cuerpo humano, P53 y PRB. La proteína P53 es conocida como el guardián del genoma, debido a su papel en la prevención de la proliferación de células dañadas. Al desactivar P53, el VPH permite que las células infectadas continúen dividiéndose, incluso si contienen daño genético. La proteína E7, por su parte, desactiva la proteína RB, proteína del retinoblastoma, que normalmente actúa para detener el ciclo celular cuando se detecta daño. Al inactivar P53 y PRB, el VPH permite que las células infectadas acumulen mutaciones genéticas y se dividan sin control, lo que puede llevar a la formación de tumores. A lo largo del tiempo, estas células anormales pueden convertirse en malignas, dando lugar al desarrollo de cáncer. Estudios moleculares han demostrado que la integración del ADN viral en el genoma de la célula huésped es un paso crucial en la progresión de las infecciones persistentes hacia el cáncer. Capítulo 4. Diagnóstico del VPH. Métodos de detección del VPH, citología, pruebas de ADN. El diagnóstico del virus del papiloma humano, VPH, se basa en métodos de detección que permiten identificar la presencia del virus y las lesiones que puede causar. Los dos principales métodos de detección son la citología, prueba de Papanicolau, y las pruebas de ADN. Citología, prueba de Papanicolau. Este es el método de cribado más común para detectar cambios precancerosos en las células del cuello uterino. En esta prueba, se toma una muestra de células del cuello uterino y se examinan bajo el microscopio en busca de anormalidades, como displasia o neoplasias intraepiteliales cervicales, NIC, que son causadas por infecciones persistentes de VPH de alto riesgo. La citología ha sido utilizada durante décadas y ha demostrado reducir la mortalidad por cáncer cervical, especialmente cuando se realiza de forma rutinaria en mujeres. Pruebas de ADN del VPH.
Estas pruebas permiten la detección directa de la presencia de ADN del VPH en las células cervicales, específicamente de los tipos de alto riesgo, como VPH 16 y 18. A diferencia de la prueba de Papanicolau, que detecta cambios celulares, las pruebas de ADN pueden identificar una infección activa antes de que se desarrollen cambios visibles en las células. Las pruebas de ADN del VPH han ganado popularidad como una herramienta adicional o complementaria al Papanicolau en los programas de cribado cervical. Estudios han mostrado que las pruebas de ADN del VPH tienen una alta sensibilidad para detectar infecciones de alto riesgo, lo que ha llevado a su uso en programas de cribado de muchas partes del mundo, tanto de manera independiente como en combinación con la citología. Papiloma y colposcopia. Papiloma. Los papilomas son lesiones benignas causadas por ciertos tipos de VPH de bajo riesgo, como el VPH 6 y 11. Estas lesiones pueden aparecer en áreas genitales, anales o incluso en la cavidad oral. Si bien no son cancerígenas, su presencia puede generar incomodidad física o psicológica y, en algunos casos, pueden requerir tratamiento si son recurrentes o numerosas. Colposcopia. La colposcopia es un procedimiento utilizado cuando una citología muestra anomalías. Mediante un colposcopio, un dispositivo que amplifica la vista del cuello uterino, se pueden observar las áreas del epitelio cervical para identificar lesiones precancerosas o cambios causados por el VPH. Si se detectan áreas sospechosas, se puede realizar una biopsia dirigida para confirmar la presencia de lesiones NIC o cáncer. La colposcopia es un paso clave en el diagnóstico y manejo de las infecciones persistentes por VPH. Importancia de la detección temprana y el seguimiento. La detección temprana del VPH y las lesiones precancerosas es fundamental para prevenir el desarrollo del cáncer cervical. Las infecciones por VPH de alto riesgo pueden ser asintomáticas durante muchos años, por lo que los programas de cribado son esenciales para identificar cambios celulares antes de que progresen a cáncer invasivo. El seguimiento de las mujeres con resultados anormales en la citología o pruebas de ADN es crucial para asegurar que las lesiones precancerosas sean tratadas a tiempo. Las intervenciones tempranas, como la crioterapia o la escisión electroquirúrgica, pueden eliminar las lesiones y reducir drásticamente el riesgo de progresión a cáncer cervical. Capítulo 5. Vacunación contra el VPH. Desarrollo de la vacuna contra el VPH. La vacuna contra el VPH fue desarrollada a partir del descubrimiento de la asociación directa entre el VPH y el cáncer cervical. Investigadores como Harold Zerhausen, quien descubrió el vínculo entre el VPH y el cáncer cervical, allanaron el camino para el desarrollo de una vacuna que pudiera prevenir la infección por los tipos más comunes de VPH. En 2006, la FDA aprobó la primera vacuna contra el VPH, Gardasil, seguida más tarde por Cervarix. Estas vacunas contienen partículas similares al virus, VLP, que no son infecciosas pero generan una respuesta inmune que protege contra futuras infecciones por VPH. Tipos de vacunas disponibles: Gardasil, Cervarix. Actualmente, hay dos tipos principales de vacunas disponibles: Gardasil y Gardasil 9. Gardasil fue la primera vacuna aprobada contra el VPH y protege contra los tipos 6, 11, 16 y 18. Gardasil 9, una versión más reciente, protege contra 5 tipos adicionales: 31, 33, 45, 52 y 58, que también están asociados con el cáncer cervical y otros cánceres relacionados. Esta vacuna ha demostrado una alta eficacia en la prevención de verrugas genitales y lesiones precancerosas. Cervarix. Esta vacuna protege específicamente contra los tipos de alto riesgo 16 y 18, que son responsables de la mayoría de los casos de cáncer cervical. Aunque no protege contra las verrugas genitales causadas por los tipos 6 y 11, Cervarix ha demostrado ser altamente eficaz en la prevención de cánceres relacionados con el VPH. Ambas vacunas se administran en varias dosis, dependiendo de la edad del paciente, y han demostrado ser seguras y efectivas en la prevención de infecciones persistentes por los tipos de VPH que cubren. Eficacia, seguridad y cobertura de la vacunación. Estudios clínicos y de seguimiento a largo plazo han demostrado que las vacunas contra el VPH son altamente eficaces para prevenir infecciones persistentes por los tipos de VPH que cubren, así como para reducir la incidencia de lesiones precancerosas cervicales, anales y otras relacionadas con el virus. Gardasil 9, por ejemplo,
ha mostrado una eficacia del 97% en la prevención de lesiones cervicales precancerosas asociadas con los 9 tipos de VPH incluidos en la vacuna. En cuanto a la seguridad, tanto Gardasil como Cervarix han sido objeto de rigurosos ensayos clínicos y vigilancia posterior a su comercialización. Los efectos secundarios más comunes son leves e incluyen dolor en el lugar de la inyección, fiebre y mareos. Las autoridades sanitarias, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, y la OMS, han confirmado que las vacunas contra el VPH son seguras y no están asociadas con problemas graves de salud a largo plazo. La cobertura de la vacunación contra el VPH varía entre países, dependiendo de las políticas de salud pública y el acceso a las vacunas. Los programas de vacunación han sido implementados principalmente en niñas y adolescentes. Aunque cada vez más países también están vacunando a los niños para prevenir la transmisión del virus y reducir la incidencia de cánceres relacionados con el VPH en hombres. Impacto de las campañas de vacunación en la salud pública. Las campañas de vacunación contra el VPH han tenido un impacto significativo en la salud pública. En los países donde se ha implementado la vacunación masiva, se ha observado una disminución considerable en la prevalencia de infecciones por los tipos de VPH cubiertos por las vacunas, así como una reducción en la incidencia de verrugas genitales y lesiones cervicales precancerosas. Un estudio publicado en The Lancet demostró que en países con altos niveles de cobertura vacunal, las infecciones por VPH de alto riesgo se redujeron en un 90% entre las jóvenes vacunadas. Esto sugiere que las vacunas no solo protegen a las personas vacunadas, sino que también generan un efecto de inmunidad colectiva, reduciendo la circulación del virus en la población general. A largo plazo, se espera que las campañas de vacunación logren una disminución significativa en la incidencia de cánceres relacionados con el VPH, en particular el cáncer cervical, lo que contribuirá a salvar millones de vidas en todo el mundo. Este desarrollo del diagnóstico y la vacunación contra el VPH proporciona una visión clara y fundamentada en evidencias científicas, destacando la importancia de estas herramientas para la prevención, detección y control del VPH y sus complicaciones. Capítulo 6. Tratamientos y manejo del VPH. Tratamientos disponibles para las infecciones por VPH. El manejo de las infecciones por el virus del papiloma humano, VPH, varía dependiendo de la naturaleza de la infección, asintomática, sintomática o persistente, y el riesgo asociado, bajo o alto. No existe un tratamiento antiviral específico para eliminar el VPH, ya que la mayoría de las infecciones son eliminadas por el sistema inmunológico en el transcurso de 1 o 2 años. Sin embargo, el tratamiento se enfoca en las manifestaciones clínicas del VPH, como las verrugas genitales y las lesiones precancerosas. Vigilancia activa. Dado que la mayoría de las infecciones por VPH se resuelven espontáneamente, muchos casos no requieren tratamiento inmediato. En lugar de esto, se puede optar por la vigilancia activa, especialmente en mujeres con resultados de citología anormales de bajo grado o con infecciones por tipos de bajo riesgo. Manejo de verrugas genitales y lesiones precancerosas. Las verrugas genitales y las lesiones precancerosas causadas por el VPH pueden requerir tratamientos más específicos. Verrugas genitales. Las verrugas genitales, causadas principalmente por los tipos 6 y 11 de bajo riesgo, pueden tratarse mediante varios métodos. Los tratamientos tópicos incluyen Podofilox, ácido tricloroacético, TCA, e Imiquimod, que estimulan la respuesta inmune local para eliminar las verrugas. También se puede recurrir a métodos quirúrgicos, como la crioterapia, congelación de las verrugas, la escisión quirúrgica o la electrocoagulación. Estos tratamientos eliminan las verrugas, pero no erradican el virus, por lo que pueden aparecer nuevas lesiones con el tiempo. Lesiones precancerosas, Neoplasia intraepithelial cervical, NIC. El manejo de las lesiones precancerosas varía según la gravedad de la lesión. Las lesiones de bajo grado, NIC 1, a menudo se monitorean mediante cribado regular, ya que muchas regresan espontáneamente. Las lesiones de alto grado, NIC 2 o 3, que tienen un mayor riesgo de progresar a cáncer, generalmente requieren tratamiento. Las opciones incluyen la escisión electroquirúrgica con ASA, LEEP, crioterapia o conización, extirpación de una parte del cuello uterino. Estos procedimientos eliminan las células anormales antes de que se conviertan en cáncer. Tratamiento del cáncer relacionado con el VPH.
El tratamiento del cáncer relacionado con el VPH depende del tipo de cáncer, su estadio y la salud general del paciente. Los cánceres más comúnmente asociados con el VPH son el cáncer cervical, el cáncer anal, el cáncer orofaríngeo y el cáncer de pene. El enfoque terapéutico suele incluir una combinación de cirugía, radioterapia y quimioterapia. Cáncer cervical. En las etapas iniciales, el cáncer cervical puede tratarse mediante cirugía, que incluye la histerectomía, extirpación del útero, o la conización cervical. En los casos más avanzados, la radioterapia y la quimioterapia son las opciones más comunes, con el objetivo de destruir las células cancerosas. El tratamiento multidisciplinario ha mejorado significativamente las tasas de supervivencia en los últimos años. Cáncer orofaríngeo y anal. Al igual que en el cáncer cervical, la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia son las principales opciones de tratamiento para los cánceres relacionados con el VPH en la garganta y el ano. Los ensayos clínicos recientes están explorando el uso de inmunoterapia en estos casos, lo que podría mejorar los resultados a largo plazo. Opciones terapéuticas emergentes. La investigación en el tratamiento del VPH está avanzando hacia nuevas terapias más efectivas y menos invasivas. Terapia inmunomoduladora. Los tratamientos que estimulan el sistema inmunológico para combatir las infecciones persistentes por VPH están en desarrollo. Fármacos como el imiquimod y las vacunas terapéuticas están siendo estudiados para tratar tanto las verrugas como las lesiones precancerosas. Vacunas terapéuticas. A diferencia de las vacunas profilácticas actuales, Gardasil y Cervarix, las vacunas terapéuticas están diseñadas para estimular una respuesta inmune en personas ya infectadas por el VPH, ayudando a eliminar el virus y tratar las lesiones relacionadas. Estas vacunas están en ensayos clínicos y muestran resultados prometedores para el tratamiento de infecciones persistentes y lesiones precancerosas. Terapia génica y CRISPR. Las tecnologías de edición genética, como CRISPR-Cas9, se están investigando como posibles herramientas para atacar y eliminar específicamente el ADN del VPH en las células infectadas. Aunque esta tecnología aún está en sus primeras fases de investigación, podría representar un enfoque revolucionario en el futuro tratamiento del VPH. Capítulo 7. Prevención del VPH. Prevención primaria y secundaria. La prevención del VPH se enfoca tanto en evitar la infección inicial como en detectar y tratar las infecciones antes de que causen complicaciones graves. La prevención primaria se refiere a medidas que evitan la infección, mientras que la prevención secundaria se centra en la detección temprana y tratamiento de lesiones antes de que progresen a cáncer. Prevención primaria. La principal herramienta de prevención primaria es la vacunación contra el VPH. Las vacunas Gardasil y Cervarix son altamente efectivas en la prevención de infecciones por los tipos de VPH de alto riesgo que causan la mayoría de los cánceres cervicales, anales y orofaríngeos. La vacunación, idealmente administrada antes del inicio de la actividad sexual, es la estrategia más eficaz para reducir la carga de enfermedades relacionadas con el VPH. Prevención secundaria. El cribado regular mediante citologías, prueba de Papa Nicolau, y pruebas de ADN del VPH es esencial para detectar lesiones precancerosas antes de que se conviertan en cáncer. La detección temprana permite la intervención oportuna y reduce significativamente la mortalidad por cáncer cervical. Uso del preservativo y prácticas sexuales seguras. El uso del preservativo puede reducir el riesgo de transmisión del VPH, aunque no lo elimina por completo, ya que el virus puede transmitirse por contacto con áreas de la piel que no están cubiertas por el preservativo. El uso constante y correcto del preservativo es una de las mejores estrategias para reducir la transmisión del VPH y otras infecciones de transmisión sexual. Otras prácticas sexuales seguras, como la reducción del número de parejas sexuales y la abstinencia durante la presencia de lesiones visibles, pueden ayudar a disminuir el riesgo de transmisión del VPH. Educación y concienciación pública sobre el VPH. La educación y la concienciación pública son fundamentales para combatir el VPH y sus consecuencias. Las campañas de salud pública juegan un papel crucial en informar a la población sobre la importancia de la vacunación, el cribado regular y las prácticas sexuales seguras. Programas educativos en escuelas y comunidades pueden ayudar a reducir el estigma asociado con el VPH y aumentar la aceptación de la vacunación, especialmente entre adolescentes y padres.
La concienciación también es vital para asegurar que tanto hombres como mujeres comprendan los riesgos del VPH y las estrategias para protegerse, incluyendo la vacunación y el cribado. Capítulo 8. VPH en hombres y mujeres. Diferencias en la presentación y evolución del VPH en ambos géneros. El VPH afecta tanto a hombres como a mujeres, pero la presentación clínica y la evolución de la infección pueden diferir entre los géneros. En mujeres, el VPH es más conocido por su relación con el cáncer cervical, el segundo cáncer más común en mujeres a nivel mundial. La infección por VPH en mujeres suele ser asintomática, y solo se detecta a través de pruebas de cribado como la citología cervical o las pruebas de ADN del VPH. En mujeres, los tipos de alto riesgo de VPH, como el 16 y el 18, están más asociados con el desarrollo de lesiones precancerosas, neoplasias intraepiteliales cervicales y cáncer cervical. Las mujeres también pueden desarrollar verrugas genitales, generalmente causadas por los tipos de VPH de bajo riesgo, 6 y 11. En hombres, aunque el VPH en hombres también puede ser asintomático, las complicaciones graves relacionadas con el virus son menos comunes que en las mujeres. Sin embargo, el VPH puede causar cáncer de pene, cáncer anal y cáncer orofaríngeo, garganta. Los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres tienen un riesgo mayor de desarrollar cáncer anal relacionado con el VPH. Además, las verrugas genitales son comunes entre los hombres infectados con VPH de bajo riesgo. A diferencia de las mujeres, no existen programas de cribado rutinario para detectar infecciones de VPH en los hombres, lo que dificulta la detección temprana de lesiones precancerosas. Estudios sugieren que las tasas de eliminación espontánea del VPH en los hombres son más altas que en las mujeres, pero los hombres juegan un papel importante en la transmisión del virus. Por lo que la prevención es clave en ambos géneros. Importancia de la vacunación en hombres. La vacunación contra el VPH en hombres es un aspecto crucial de la prevención que a menudo ha sido subestimado. Inicialmente, las campañas de vacunación se centraron en las mujeres para prevenir el cáncer cervical, pero cada vez hay más evidencia de que vacunar a los hombres es igualmente importante por varias razones. Prevención del cáncer. Vacunar a los hombres puede reducir el riesgo de cánceres relacionados con el VPH, como el cáncer anal, orofaríngeo y de pene. Esto es particularmente relevante para los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, quienes tienen una mayor incidencia de cáncer anal relacionado con el VPH. Inmunidad de grupo. La vacunación de los hombres también contribuye a la inmunidad colectiva, lo que reduce la propagación del VPH en la población general y protege a las mujeres del cáncer cervical. Reducción de verrugas genitales. La vacunación con Gardasil, que protege contra los tipos de VPH que causan verrugas genitales, puede prevenir estas infecciones incómodas y recurrentes en hombres. Estudios han demostrado que la vacunación en hombres es altamente efectiva. Y la Organización Mundial de la Salud, OMS, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos recomiendan la vacunación tanto en hombres como en mujeres para prevenir la transmisión del VPH y las enfermedades relacionadas con él. VPH y fertilidad. Existen evidencias que sugieren una posible relación entre el VPH y la infertilidad, tanto en hombres como en mujeres, aunque los mecanismos no están completamente comprendidos. En mujeres, el VPH puede afectar la fertilidad de forma indirecta debido a los tratamientos para las lesiones cervicales precancerosas. Procedimientos como la conización cervical pueden debilitar el cuello uterino, lo que puede aumentar el riesgo de complicaciones durante el embarazo, como partos prematuros. Aunque el virus en sí no afecta directamente la capacidad de concebir, las consecuencias del tratamiento de infecciones persistentes pueden tener un impacto negativo en la fertilidad. En hombres, investigaciones recientes sugieren que el VPH puede afectar la calidad del semen, reduciendo la movilidad y viabilidad de los espermatozoides. Aunque esta relación aún está bajo estudio, algunos estudios indican que los hombres con infecciones por VPH pueden tener un mayor riesgo de infertilidad, posiblemente debido a la interferencia del virus en el proceso de fertilización. A medida que se avanza en la comprensión de esta relación, es fundamental continuar investigando los efectos del VPH en la fertilidad y educar a las parejas sobre la importancia de la vacunación como una forma de reducir el riesgo de complicaciones reproductivas. Capítulo 9. Perspectivas futuras en la lucha contra el VPH.
Investigación actual sobre nuevos tratamientos y vacunas. La investigación sobre el VPH sigue siendo un campo activo, con nuevos tratamientos y enfoques preventivos en desarrollo. Vacunas terapéuticas. Actualmente, las vacunas disponibles son profilácticas, es decir, previenen la infección antes de que ocurra. Sin embargo, los investigadores están trabajando en el desarrollo de vacunas terapéuticas diseñadas para tratar las infecciones existentes por VPH y las lesiones precancerosas. Estas vacunas terapéuticas tienen como objetivo activar una respuesta inmune más fuerte contra las células infectadas por VPH, lo que podría ayudar a eliminar el virus y prevenir la progresión de las lesiones. Inmunoterapia. La inmunoterapia, que ha mostrado éxito en otros tipos de cáncer, está siendo investigada como una opción para tratar cánceres relacionados con el VPH. Los estudios preliminares sobre el uso de inmunoterapias como el pembrolizumab en cánceres orofaríngeos relacionados con el VPH son prometedores, y podrían ofrecer nuevas opciones de tratamiento para pacientes con cánceres avanzados. Terapias basadas en CRISPR. Las técnicas de edición genética, como CRISPR, están siendo investigadas como una forma de eliminar el ADN del VPH en las células infectadas. Aunque aún en las primeras etapas, estas investigaciones tienen el potencial de revolucionar el tratamiento del VPH al atacar directamente el virus en su forma latente. Nuevas tecnologías de detección y seguimiento. Además de los avances en tratamiento, la detección temprana del VPH sigue siendo una prioridad. Nuevas tecnologías están mejorando la precisión y accesibilidad de las pruebas de detección. Pruebas de autorrecolección. Las pruebas de autorrecolección permiten a las mujeres tomar muestras de sus propias células cervicales en casa, lo que facilita el acceso al cribado para mujeres en áreas remotas o con acceso limitado a la atención médica. Estudios han demostrado que estas pruebas son tan efectivas como las realizadas en entornos clínicos, y su implementación podría mejorar la cobertura de los programas de cribado. Pruebas de metilación del ADN. Las pruebas de metilación del ADN están emergiendo como una herramienta para identificar qué infecciones por VPH son más propensas a progresar a cáncer. Estos avances permiten a los médicos identificar a los pacientes que necesitan un seguimiento más cercano y a aquellos que pueden evitar tratamientos innecesarios. Políticas de salud pública para la erradicación del VPH. La eliminación del VPH como amenaza para la salud pública es un objetivo ambicioso, pero alcanzable. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha lanzado una estrategia global para eliminar el cáncer cervical como problema de salud pública para 2030, con 3 pilares principales. Vacunación. Aumentar la cobertura de vacunación contra el VPH al 90% de las niñas antes de los 15 años. Muchos países ya han implementado programas de vacunación, pero la cobertura global aún es desigual, especialmente en los países de bajos ingresos. Cribado. Garantizar que al menos el 70% de las mujeres sean examinadas mediante pruebas de alta precisión para el VPH al menos 2 veces a lo largo de su vida, a los 35 y 45 años. Mejorar el acceso a las pruebas de cribado, especialmente en áreas rurales o desfavorecidas, es crucial para detectar infecciones de VPH de alto riesgo antes de que progresen a cáncer. Tratamiento. Asegurar que al menos el 90% de las mujeres con lesiones precancerosas reciban tratamiento adecuado. Los programas de tratamiento oportuno y el seguimiento son esenciales para prevenir el desarrollo de cáncer cervical invasivo. Además, la educación y la concienciación pública son fundamentales para la implementación exitosa de estas políticas. La erradicación del VPH requerirá un esfuerzo global, con programas integrados que combinen la prevención, el cribado y el tratamiento, al tiempo que se fomente la cooperación internacional para garantizar el acceso equitativo a los recursos necesarios. El futuro del control del VPH. El control del virus del papiloma humano, VPH, ha avanzado significativamente en las últimas décadas gracias a la introducción de vacunas altamente efectivas, nuevas tecnologías de detección y un mejor entendimiento de la relación entre el VPH y el cáncer. A pesar de estos avances, el VPH sigue siendo una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en el mundo y una causa principal de cáncer cervical y otros tipos de cánceres anogenitales y orofaríngeos. El futuro del control del VPH se enfoca en varios frentes. En primer lugar, la ampliación de la cobertura de vacunación es esencial para lograr una reducción significativa en la prevalencia del virus y sus complicaciones a largo plazo.
La vacuna profiláctica contra el VPH ha demostrado ser una herramienta poderosa para prevenir infecciones y lesiones precancerosas, y su implementación global puede disminuir drásticamente la carga de cánceres relacionados con el VPH. Sin embargo, aún existen desafíos, como la accesibilidad en países de bajos recursos y la ampliación de la vacunación a los varones para reforzar la inmunidad colectiva. En segundo lugar, la investigación continúa en la creación de nuevas terapias, incluidas las vacunas terapéuticas, la inmunoterapia y los tratamientos basados en la edición genética. Estas innovaciones podrían cambiar el enfoque del manejo del VPH, proporcionando opciones más efectivas para personas que ya están infectadas y reduciendo la progresión de las lesiones precancerosas hacia el cáncer. Por último, los avances en las tecnologías de detección permitirán un diagnóstico más temprano y preciso, lo que es clave para prevenir la progresión de las infecciones por VPH. Las pruebas más accesibles, como las autopruebas de VPH y las pruebas de metilación del ADN, ayudarán a detectar los casos de mayor riesgo y garantizarán que el tratamiento sea más eficaz y menos invasivo. La importancia de la prevención y la educación continua. A pesar de los avances médicos y científicos, la prevención sigue siendo el pilar fundamental en la lucha contra el VPH. La vacunación, el cribado regular y las prácticas sexuales seguras son las estrategias más efectivas para reducir la transmisión del virus y evitar el desarrollo de enfermedades relacionadas con el VPH. Sin embargo, la clave para que estas intervenciones sean efectivas a gran escala es la educación continua y la concienciación pública. La educación sobre el VPH debe comenzar en edades tempranas, antes del inicio de la actividad sexual, para que tanto niñas como niños comprendan la importancia de la vacunación. Es fundamental eliminar el estigma asociado al VPH y asegurar que tanto hombres como mujeres sean conscientes de los riesgos que implica el virus. La educación también debe enfocarse en la necesidad de cribado regular y en el acceso a atención médica adecuada, especialmente en comunidades con recursos limitados. Los profesionales de la salud desempeñan un papel crucial en la difusión de información precisa y actualizada sobre el VPH, incluidas las opciones de prevención y tratamiento. Las campañas de salud pública y la promoción de la vacunación a nivel mundial serán fundamentales para alcanzar los objetivos de la Organización Mundial de la Salud de erradicar el cáncer cervical como un problema de salud pública en las próximas décadas. El VPH es un enemigo poderoso, pero con el apoyo continuo de la ciencia, la medicina y la educación, la humanidad está mejor preparada que nunca para reducir su impacto. Con un enfoque coordinado que abarque la prevención, el tratamiento y la educación, el control global del VPH es una meta alcanzable que salvará millones de vidas y mejorará la salud de generaciones futuras. Te invitamos a seguirnos y ser parte de nuestra comunidad. Si te interesa aprender más sobre temas de salud, ciencia y prevención, no te pierdas nuestros contenidos exclusivos. Mantente informado sobre las últimas investigaciones y consejos para cuidar tu bienestar y el de tus seres queridos. Síguenos y juntos construyamos un futuro más saludable. Gracias por acompañarnos en este audiolibro. Si te ha gustado el contenido y crees que puede ser útil para otros, no olvides darle like y compartirlo. También te invitamos a suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos audiolibros sobre psicología, salud, deportes y otras curiosidades. También puedes dejarnos un comentario para aportar más sobre este tema o si tienes sugerencias sobre otros temas que te gustaría escuchar. Hasta la próxima.